Queridos amigos de la diócesis de Garzón, muy buenas tardes a todos ustedes que se están conectando. Les invitamos para que sigan invitando a los demás amigos, a los demás familiares, sigan compartiendo esta transmisión. En contados segundos vamos a tener una breve reseña de la historia de nuestra diócesis. Les recuerdo a todos los que se están conectando que hoy estamos de fiesta en la diócesis de Garzón. Estamos cumpliendo 120 años de historia, 120 años evangelizando al sur y al norte, al sur y al centro del Huila. Por eso les invitamos, los saludamos en esta tarde maravillosa que el Señor nos regala, para que ustedes sigan compartiendo esa transmisión. En contados minuticos nos vemos para iniciar esta breve reseña histórica. Nuevamente los saludamos en esta tarde, les seguimos invitando para que sigan compartiendo esta transmisión. Agradecemos de manera muy especial a JVisión de TV Sur, al Canal 4 que también se conecta con nosotros, a San TV de Azonet, que están aquí muy pendientes, a AR Digital, también a la página de nuestro obispo diócesis de Garzón, y también a la página de la diócesis de Garzón. Esta noche pues nos acompañan nuestro obispo, Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, el noveno obispo de esta diócesis, que por gracia de Dios, pues hoy estamos de fiesta, 120 años. Y también nos acompaña el padre Juan Carlos Barrios Quiacha, quien es el historiador de nuestra diócesis. Les doy paso a ellos. Padre, bienvenido, Monseñor, bienvenidos, y gracias por documentarnos, gracias por estar en este momento con toda su diócesis y con todos los que a esta hora siguen esta transmisión. Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento de poder celebrar con ustedes estos 120 años de presencia de Dios en la historia de cada uno de ustedes, en esta iglesia particular de Garzón. Inicialmente, nuestro presentador parecería que hubiera tenido un lapsus para decir el norte del Huila también. También esta iglesia evangelizó el norte del Huila. También. También porque desde 1920 hasta 1972 fuimos una sola diócesis. Diócesis inicialmente de Garzón y después Garzón Neiva.
de tal manera que todo el territorio del Huila lo evangelizamos. Hoy estamos cumpliendo 120 años de ese primer decreto que tenía en cuenta todo lo que hoy es departamento del Huila y que todavía no existía cuando se crearon las diócesis. Los límites que Monseñor Esteban Rojas propuso al Santo Padre León XIII para que naciera las diócesis de Garzón y de Ibagué, porque hoy también cumple 120 años la diócesis de Ibagué. Eso fue precisamente lo que hizo que esos límites fueran presentados al gobierno, al Senado de la República, y el Senado de la República, con base en los límites de la diócesis, estableció los límites de los departamentos del Tolima y del Huila en el año 1905, 5 años después. Por eso, hermanos, vamos a escuchar a nuestro hermano Juan Carlos. Vamos a escucharlo para que él, ya con ojo de joven, nos relate la historia que ha transcurrido, la historia que llega hasta nosotros, la historia que está llena de eventos y de personas, de acontecimientos que nos han hecho llegar a lo que nosotros tenemos hoy. Por eso, querido Juan Carlos, que el Señor te ayude y tú nos ayudes a nosotros. Adelante. Muchas gracias, Monseñor. También muchas gracias a todos ustedes que están siguiendo esta transmisión en vivo desde sus hogares. A ustedes un saludo muy especial de parte mía, siempre deseando salud y paz en sus corazones. He preparado en esta pequeña relación unas palabras haciendo un estudio sobre el análisis histórico de lo que es la misma memoria de nuestra diócesis. Y para ello he fundamentado la profundización sobre todo en algunos textos de archivo. Esto obviamente requiere un poco de tiempo y es un tiempo bastante amplio, pero también siendo 120 años de historia y condensarlos en una pequeña conferencia, en una pequeña exposición, van a ser un poco difícil de relatarlos, pero voy a hacer el intento. Por eso voy a seguir un texto. Antes de esto, quiero hacer una alusión a un autor de nombre Marc Bloch, que existió entre finales del 800 e inicios del 900, y escribió un texto que se llama La Apología de la Historia, el oficio del histórico, y relata que la historia como ciencia se fundamenta en el hombre que vive en el tiempo, pero el objeto siempre sigue siendo el hombre. Entonces vamos a tocar nuestra realidad de hijos de Garzón, de la diócesis de Garzón, de hijos también del departamento del Huila y de hijos de una gran herencia de evangelización en nuestras tierras huilenses. Entonces, para ello, inicio mi relación. La esperanza que es nuestro Señor Jesucristo, que se ha encarnado en la humanidad, nos hace leer de forma particular la enseñanza de nuestro tiempo, la que vivimos en este 2020 con la pandemia registrada en la historia de nuestros pueblos. Estas circunstancias nunca han sido impedimento ni para celebrar los misterios del Señor, ni mucho menos para dejar pasar hoy la memoria de la iglesia de Garzón en sus 120 años de haber sido fundada. 120 años que constituyen sin duda alguna lo que es la propia identidad y la propia historia. Nuestro obispo, Monseñor Fray Fabio, el vicario general que a propósito está cumpliendo años hoy, Monseñor Héctor, si nos está siguiendo, reciba nuestro saludo
aquí desde la Casa Episcopal, el vicario de pastoral, los diversos delegados de pastoral, los encargados de curia, los vicarios foráneos, los párrocos, vicarios parroquiales, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, autoridades civiles y todos los fieles, a ustedes que están viendo esta transmisión, que hacemos parte de esta porción de la Iglesia Universal, recordamos las memorias históricas que a nuestras manos llegan. Es así que voy a estructurar esta pequeña memoria histórica en 4 partes esenciales. Las 4 partes esenciales van a ser: la primera, sobre el espacio, una ubicación. Después vamos a describir lo que es la constitución misma de la iglesia de Garzón. Posteriormente vamos a ver lo que es el origen y el nacimiento de la diócesis, y después las figuras de sus pastores que nos han acompañado en la evangelización de nuestros pueblos. La ubicación, ubicada geográficamente al sur del Huila, abarcando 22 de sus municipios: Altamira, Garzón, Agrado, Gigante, Pital, Guadalupe, Tarqui, Suaza, La Argentina, La Plata, Nata, Gapaicol, Tesalia, Acevedo, Elías, Isnos, Oporapa, Palestina, Pitalito, Salado Blanco, San Agustín y Timaná. Los límites eclesiásticos están delimitados al nororiente con la diócesis de Neiva, al noroccidente con el vicariato apostólico de Tierra Adentro, al occidente con la arquidiócesis de Popayán, al suroccidente con la diócesis de Mocoa-Sibundoy y al suroriente con la arquidiócesis de Florencia. El territorio de nuestra diócesis comprende una extensión de 9.667 kilómetros cuadrados aproximadamente. Generalmente es una población de viva fe y de muy buenas sanas costumbres. El sustento económico de los pueblos varía entre la agricultura, ganadería, artesanía, turismo, industria y minería. Destacamos el gran eje productivo del café, del arroz, del algodón, del cacao, del tabaco, de la caña de azúcar, del maíz, del plátano, de la yuca, entre otros cultivos y otras frutas en general. Es así que pasamos ahora a ver la relación sobre la constitución de nuestra diócesis. Y la constitución se basa esencialmente en que nuestra iglesia particular entra dentro de lo que es la misma iglesia universal. Y entra en la misma historia que inicia con la fundación y los orígenes del cristianismo, que toman esencialmente la predicación evangélica todo lo que tiene que ver con lo que nosotros somos y con nuestra identidad. Es decir, que nuestra iglesia particular de Garzón tiene el único matiz de vivir el evangelio y de vivir el estilo de vida del Señor. Y esto es lo que la hace, ya como lo proclama, Monseñor me corrige, lo proclama el Apocalipsis cuando en el capítulo 2 se escriben las cartas a lugares propios, la iglesia de Éfeso, de Esmirna. Hoy en día se proclaman también a la iglesia de Garzón. Y es sobre esta iglesia entonces universal que nosotros hacemos parte. Y tiene una historia y tiene también un inicio. La obra de Dios en la historia de nuestra iglesia de Garzón, en 120 años, ha testimoniado el proceso de evangelización en el desarrollo de los pueblos huilenses. Dan como resultado general actualmente 62 parroquias y 2 centros de evangelización. Ya después miraremos entonces los centros de evangelización. Más de 100 sacerdotes formados en su seminario diocesano, que son egresados de nuestro seminario diocesano.
más de 60 seminaristas en camino de formación actualmente y presencia de un buen grupo de comunidades religiosas masculinas y femeninas. Es así que, sin hacer más largo la exposición, vamos a pasar al tercer punto. Y el tercer punto entonces tiene que ver también con el tiempo, y es el origen y el nacimiento. Y de aquí he tomado las fuentes principales de lo que es el archivo diocesano de nuestra diócesis de Garzón. Creada el 20 de mayo de 1900, bajo la protección de María Inmaculada, cuando Esteban Rojas Tovar, obispo de la diócesis de Tolima, para algunos el Gran Tolima, había en tiempo pasado manifestado expresamente a la Santa Sede en Roma que su diócesis era demasiado extensa, que en ella era imposible mantener fácil y expedita la comunicación entre el pastor y los fieles, que los lugares y regiones de que está compuesta no solo estaban separados por las distancias dilatadas, sino que por sus climas y otras circunstancias eran del todo diversos, porque era un gran territorio, un vasto territorio que comprendía el actual Tolima también. Y que por estos motivos sería sumamente útil y oportuno para la más cómoda administración de las cosas sagradas y mayor utilidad de los fieles, el desmembrar y separar la parte septentrional de la misma diócesis del Tolima. Estamos hablando con el lenguaje propio de la época de lo que es el norte y el centro del Tolima, el Gran Tolima, es decir, de lo que actualmente es el departamento del Tolima. Erigir ese nuevo territorio así separado en una nueva sede episcopal, que será la diócesis de Ibagué. Y en el decreto se testimoniará que dependerá inmediatamente y será sufragánea de la arquidiócesis de Bogotá. Desmembrar igualmente, ese es el punto nuestro, del territorio de la diócesis del Tolima, las dos recientes provincias civiles, llamadas en la época Neiva y Sur, Neiva y del Sur, que forman la otra parte de la misma gran diócesis del Tolima, que tenía por pastor a Monseñor Esteban, de feliz memoria, y erigirlas para el mismo fin en otra sede episcopal, que será nuestra diócesis de Garzón, es decir, Neiva y del Sur. Se formará entonces, lo decimos nosotros, un territorio después en la relación, como lo ha expresado Monseñor, un departamento, una constitución civil también. Garzón había sido fundada en el 1783, cambiando un poco el nombre de Garzoncito a Garzón, que había sido desprendida de un poco la polémica entre lo que era el centro de adoctrinamiento de la Jagua. Se había vuelto también un centro de adoctrinamiento Garzón desde muy antaño, pero empieza a tomar un nombre mucho más civil, por este ejemplo, para algunos, de la garza real, de una garza que aparecía, de una especie de garza, que aparecía en las praderas y las orillas de la quebrada, que después tomará su nombre, Garzón también. Fue así que el entonces Papa León XIII, también de feliz memoria, Papa en la época, considerando maduramente todo lo que le fue expuesto en vista de la utilidad del asunto propuesto, después de haberlo consultado con el gobierno de Colombia, según el concordato vigente de 1888, tuvo bien acceder a las súplicas del obispo de Tolima, Esteban Rojas Tovar, y así establece el 20 de mayo de 1900 la nueva sede episcopal de Garzón en la calidad de diócesis, con íntegro el territorio formado de las provincias civiles de Tolima, llamadas Neiva y del Sur.
como lo habíamos explicado anteriormente. Después, para el 1905, estas dos provincias, la de Neiva y la del Sur, formarán el departamento de Huila, aprobados por la Constitución y por el gobierno colombiano. Aquí cabe resaltar también que un síndrome histórico bastante llamativo es que el gobierno asume totalmente estas directrices de lo que son los lineamientos y los límites eclesiásticos, pero se ha hecho una mala historia también de la antigüedad, sobre todo en el tiempo de Constantino. Y la mala lectura es que se piensa que Constantino se convirtió al imperio. Constantino se convirtió, al cristianismo. No, fue el imperio quien se convirtió al cristianismo, que es totalmente diverso. Nuestras tierras sufren exactamente el mismo fenómeno. Somos nosotros, los huilenses, quienes siendo evangelizados, tuvimos una identidad propia del pueblo después de terminado el Huila. De igual forma, consta en el decreto de ejecución. El decreto de ejecución es curioso porque el decreto de ejecución es un año después, es en el 1901, el 7 de abril, cuando se radicaliza lo que es la ejecución misma de la diócesis. Se explica esto, que el obispo llamado del Tolima, Esteban Rojas Tovar, se traslade por autoridad apostólica a regir y gobernar a la iglesia de Garzón. Por lo tanto, él, Esteban Rojas Tovar, como sus sucesores en el obispado, tomarán para sí el título de obispo de Garzón. Y así entonces los voy a seguir llamando yo a ellos, obispo de Garzón. Ustedes lo mirarán, obispo de Garzón. Ahora nosotros vamos a pasar a la última parte. Es un poco la parte más densa y más compleja. Entonces les pido mucha atención y ojalá que ustedes se tomen un café si tienen ahí al lado para que no se me queden dormidos. Bien. Entonces, sus pastores en 120 años. Yo tomo esto partiendo de un texto bíblico porque esto hace parte de lo que es nuestra misma experiencia de fe. Dice el texto de la carta a los Hebreos, si así se puede llamar, del capítulo 13, del versículo 7 al versículo 8. Nosotros la leemos siempre en el común de pastores y las laudes. Dice así textualmente: acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es decir, no estamos haciendo nada de extraordinario. Es el mismo evangelio de los primeros cristianos. Esteban, obispo de Garzón, de 1900 al 1922. Al primer obispo yo quiero rendirle un tributo, especialmente de las palabras del ya fallecido cardenal José de Jesús Pimienta, que en su llegada a Garzón como obispo proclamó en la catedral de Garzón. Dice así: mi desproporción resulta evidente cuando se vuelve la mirada hacia la altísima estampa de santo, de sabio y de apóstol, de quien fue insigne fundador de la diócesis, Monseñor Esteban Rojas Tovar. La distancia del tiempo parece aumentar nuestra devoción hacia él. Esto lo vivimos también nosotros. Y estas palabras fueron pronunciadas en la segunda parte del 1900. Su cayado luminoso sigue proyectando claridad sobre el Tolima Grande y fuego divino sobre esta porción de la iglesia donde gastó sus talentos y virtudes de grande y de héroe. Su tumba es una cátedra permanente
a donde acudiremos siempre a buscar lumbre y a rehacer las fuerzas. Él, como hijo de estas tierras cristianamente fecundas, el primero de un egregio grupo de sucesores de los apóstoles, de gran parte del 1900, hijos de esta iglesia de Garzón, recordamos a Monseñor Ismael Perdomo Borrero, recordamos a Monseñor Luis Calixto Leiva Charri, a Monseñor Pedro María Rodríguez Andrade, a Monseñor Jacinto Vázquez Ochoa, a Monseñor Félix María Torres Parra y a Monseñor Libardo Ramírez Gómez. Ellos ahora son corona imperial para las virtudes de los huilenses. Además, primer obispo desde el 1895 de la diócesis del Tolima, erigida el 30 de agosto de 1894 por el Papa León XIII, con sede episcopal en Neiva. Prácticamente en el concilio plenario participa, en el concilio plenario latinoamericano realizado en Roma en el 1999, fundador de los seminarios de Ibagué y Garzón. En su preocupación por la formación de los candidatos al sacerdocio, realiza siempre el programa tanto de estudios y la elección también de estos seminarios de una forma legal y también decretada. Organizó el servicio catequístico, promovió la construcción de los templos, fue un misionero esforzado y valiente. Funda en 1903 el medio informativo oficial de la diócesis, el Eco del Vaticano. Realiza el sínodo diocesano de 1913. Fundó cajas de auxilio para ayudar a los pobres. En 1919 ya había realizado 10 visitas pastorales en toda la diócesis. Ordenó a 75 sacerdotes para la diócesis. Renuncia a la diócesis en 1922 y en 1923, dato curioso, se interna en Belén de los Andaquíes a evangelizar. En aquel tiempo, selva espesa. El 26 de julio de 1927 llegó a Agua de Dios, donde atendió espiritualmente a los enfermos de lepra durante 6 años. Murió el 28 de julio de 1933. Es una figura digna de destacar de nuestro pueblo huilense. Hijo también de Tarqui actualmente y en la historia llamado Ato. Es decir, es de nuestro corazón y de nuestras tierras. Seguimos con el segundo obispo, José Ignacio López Umaña, obispo de Garzón del 1922 al 1942. Segundo obispo, guía de pulso firme y de justicia insobornable. Cuando se quiere hablar de rectitud, se asocia necesariamente a su nombre y ejemplo, como línea más exacta y definida. El verger espiritual que es la diócesis cuenta como el mejor jardinero a este insigne prelado, que aún más es figura de temple vigoroso en la historia de la jerarquía colombiana. Si no, Monseñor Fabio me corrige. Promovió en la diócesis la acción social, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, documentos emanados por los papas contemporáneos a él, especialmente la Rerum Novarum del 891 y la 40º Anno del año 1931. Impulsó la acción católica, motivado especialmente por impulsar a la juventud, realizó
especialmente la promoción de los líderes de juventud y la creación de los primeros consejos parroquiales de pastoral. Construyó la casa de Lomachaca como seminario menor en el año de 1935. Ordenó 16 sacerdotes para la diócesis y en 1942 fue trasladado como coadjutor o arzobispo coadjutor a la arquidiócesis de Cartagena, en donde será arzobispo. Murió en 1974. Breve. Siguiente figura, nuestro tercer obispo, Gerardo Martínez Madrigal, obispo de Garzón de 1942 al 1964. Tercer obispo, de semblante paternal, de fortaleza y experiencia, y de piedad edificante, de generosidad sin límites. La vigorosa acción y la poderosa resistencia para el trabajo fueron estímulo inapreciable para la dura brega de los sacerdotes, y la ternura de su alma buena consoló tantas penas y enjugó innumerables lágrimas. Las decenas de sacerdotes que ordenó y la estructuración definitiva del seminario y preseminario, en que puso todos sus haberes espirituales y económicos, son el más elevado monumento a su gloriosa y discreta vida. Celoso por la formación de los sacerdotes, fue el promotor de la construcción del seminario actual de Garzón, empezado a realizarse en el año de 1943. En el año de 1954 es demolido el edificio construido como seminario bajo Monseñor Esteban Rojas Tovar, que había sido construido en el actual bosque del seminario. Y en ese tiempo es removido porque pasan las instalaciones al nuevo seminario. Confió en el año de 1943, después de varios intentos, de una forma ya definitiva, la formación del seminario a los nazaristas, a los padres vicentinos. En 1945 trae las hermanas Clarisas con el convento del Ave María a Garzón, con la esperanza de que su fuerza espiritual sea para rayos de la diócesis. El convento del Ave María también celebra su boda de diamante. Si no estoy mal, en estos días se está celebrando también 75 años de haber llegado. El 23. El 23, exactamente. El 23 de este mes se celebran los 75 años de haber llegado a nuestra diócesis. Amplió la casa episcopal donde tenía el obispo su residencia y funcionaban las oficinas de la curia, en donde vivía anteriormente el obispo de Garzón, en la curia. Ordenó 51 sacerdotes, creó 11 nuevas parroquias, dimitió a la diócesis en 1964. Contexto curioso, casi finalizando el Concilio Vaticano II. Murió en el año de 1970. Pasamos a otra figura que es muy apreciada y muy querida y que llevo yo en el corazón, y es José de Jesús Pimiento Rodríguez, obispo de Garzón de 1964 al 1975. Cuarto obispo, nombrado obispo de Garzón y Neiva. Solamente hasta este periodo del nombramiento del Monseñor José de Jesús Pimiento se le da el título a la diócesis de Garzón, cuando terminó como sede episcopal Neiva, con la supresión de la diócesis del Tolima en el 1900 y se crea la nueva diócesis. Solamente hasta aquí se crean los dos títulos nuevamente: diócesis de Garzón y Neiva. Admirable en su manifiesta siempre juventud, práctico y de ciencia y sabiduría abundante, de asombrosa inteligencia, en juicios y argumentos,
nos da luces siempre sobre el hombre, sobre la cultura, sobre el conocimiento del tiempo, de la historia, el mundo y Dios. Sus virtudes de hombre aguerrido por el Evangelio y la comunión de la Iglesia lo hicieron trabajar con esmero para llevar al campo diocesano la pastoral que ilumina el Concilio Vaticano II, que se había realizado durante el periodo del año de 1962 al 1965. Pero no solo, pues siendo padre conciliar, participando también, de viva voz recibimos la riqueza que por gracia nos ha llegado a nosotros en el Huila. Orante, por su celo pastoral, supo soportar el amargo de la fuga de algunos sacerdotes de su presbiterio, pero sobre todo afrontó con celo y caridad la ruina acaecida el 9 de febrero de 1967 con el sismo que devastó buena parte, no solo de estructuras materiales, sino del esfuerzo de una iglesia en salir. Participó en la segunda Conferencia Episcopal General de la Latinoamericana de Medellín, realizada en 1968, que tuvo como lema la Iglesia en la actual transformación de América Latina. En 1968 ejecuta la construcción de la capilla central de nuestro seminario diocesano, la capilla que actualmente está en la estructura central del seminario. En 1972 será presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, siendo aún obispo de Garzón. Y en el mismo 1972 erige la diócesis de Neiva. Aquí es cuando ya se divide eclesiásticamente el departamento del Huila entre diócesis de Neiva y diócesis de Garzón, con sede en Neiva y con sede en Garzón. Incentiva la acción, la asociación Pedro María Ramírez, mártir de Almere. El 22 de mayo de 1975 es nombrado arzobispo de Manizales. El 14 de febrero del 2015, estamos hablando siempre del 900, pero es una figura contemporánea a nosotros, el 14 de febrero del 2015, fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica por el Papa Francisco. Falleció recientemente, el año pasado, en Floridablanca, Santander, el 3 de septiembre del 2019, con ya 100 años cumplidos. Octavio Betancourt Arango, obispo de Garzón del 1975 al 1977. Quinto obispo, destacado por el gran estímulo de oración y de estudio. Su ejemplo de sabiduría, fruto de disciplina y empeño, rodeado de libros y de buen gusto por la lectura, lo hicieron resplandecer en sus predicaciones siempre preparadas en textos ricos en enseñanza y en doctrina. Una persona estupendamente académica y muy bien preparada. Causa de salud y humildad al reconocer con verdad la falta de poco trabajo pastoral directo con las comunidades, lo llevaron a renunciar en 1977 a la diócesis de Garzón. Falleció en Medellín el 18 de junio del 2017, siendo obispo emérito de Garzón. Ramón Mantilla Duarte, obispo de Garzón de 1977 al 1985. Sexto obispo. Bien recibido por todos, en momentos de suma importancia para la pastoral diocesana. Digno hijo y aprovechado discípulo
de San Alfonso María Ligorio, fortalecido con notables experiencias de vida pastoral y de obispo misionero. Su impronta de religioso redentorista, nuestro primer religioso en la diócesis, en una tierra de provincia y de misión, hizo que su huella en la evangelización de nuestros pueblos sea recordada con feliz memoria. Describe en 1979 el escudo que identificará la diócesis de Garzón, nuestro escudo actual de la diócesis. En 1984 promueve la restauración de la casa de Loma Chacra, ordenó 18 sacerdotes. El 25 de octubre de 1985 es nombrado obispo de Ipiales y muere en el 2009. Pasamos ahora a otra figura insigne de la diócesis, Libardo Ramírez Gómez, obispo de Garzón del 1986 al 2013. Séptimo obispo e hijo de Garzón. Aumenta su mención ya que aún comparte con nosotros la dicha de dar gracias a Dios por celebrar el aniversario de los 120 años de la historia de la diócesis, que lo vio crecer, lo formó y le dio la gracia especial de ser constituido en el episcopado. Apasionado de la lectura y la escritura, gran evangelizador y profeta en medio de conflictos difíciles de política y grupos armados, entregado a su misión de enseñar y santificar y gobernar en el sur del Huila, las generaciones actuales lo recuerdan con respeto, cariño y admiración. En 1988 participa del sínodo en Roma sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Quedará la exhortación apostólica posinodal Christi Fideles Laici. En 1997 inició el proceso integral de nueva evangelización, plan pastoral que ha sido de mucho impacto en la diócesis. Reabrió el Seminario Mayor de Garzón para la filosofía y la teología, acompañado de una intensa promoción vocacional. En el 2000 celebra con altura el centenario de la diócesis de Garzón, con asistencia de la jerarquía colombiana, del presidente de la República, el entonces Andrés Pastrana Arango, y presencia de autoridades nacionales y locales. Creó 13 nuevas parroquias. En 1999 inicia la Escuela de Teología de Pastoral para Laicos, llamada ETEL, con el fin de formar laicos evangelizadores. Afrontó en el 2002 el asesinato del padre Juan Ramón Núñez Palacios en la Argentina Huila, aquí en nuestro territorio, por manos de grupos armados. Ordenó 48 sacerdotes. En el 2003 se retira de la diócesis y ocupa el cargo de presidente del Tribunal Eclesiástico Nacional hasta el 2015. Testigo de la palabra de Dios, aún nos da ejemplo del amor y la misericordia de Dios. Rigoberto Corredor Bermúdez, obispo de Garzón del 2003 al 2011. Octavo obispo, amable y paternal con el presbiterio, cuidadoso en los detalles y amante de la dignidad de la liturgia, guardián de la paz y el diálogo con su clero, ejemplo de entrega por la misión y evangelización, pues después del 2007, con la realización de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, en el 2008, inicia la Gran Misión Continental Diocesana. Propuso
en el clero la misión ad gentes, fuera de la diócesis, enviando sacerdotes a misionar a diócesis de Colombia, Estados Unidos y Cuba. Confía, de nuevo, después de un muy largo periodo de formación de los padres vicentinos, en el 2004, la formación en el seminario al clero diocesano. Empeñado en la promoción vocacional y acompañamiento de los candidatos al sacerdocio, dato curioso, propuso la práctica habitual de encuentros en el seminario los martes en momentos de Eucaristía, oración y enseñanza. En el 2004 suprime el Colegio Vocacional San Luis Gonzaga de la Mesa de Elías e implementa en el 2005 el año propedéutico en la formación sacerdotal en dichas instalaciones. En el 2007 traslada el año propedéutico al Seminario Mayor de Garzón. Ordenó 55 sacerdotes. Atento a la formación permanente de sacerdotes, facilitó experiencias de crecimiento en universidades de Roma y en Colombia. Erige 11 nuevas parroquias. Crea el Banco Diocesano de Alimentos en Pitalito, Garzón y La Plata. Crea el medio oficial de información de la diócesis llamado Shalom. En el 2008 finaliza la construcción de la Casa Episcopal en límites con el edificio del seminario, actual residencia del obispo. El 15 de julio del 2011 es nombrado obispo de Pereira, su tierra natal, en donde ejerce su episcopado con entrega y dedicación. Seguimos a nuestra figura actual de obispo, y yo pido perdón a todos los oyentes y también a mi obispo aquí presente, porque no es exaltar la figura y tampoco es hacer simplemente una alusión de lo que es el obispo en sí mismo, sino de que quede algo escrito y registrado también para la historia posterior de nuestra diócesis. Fray Fabio, obispo de Garzón, 2012. Actual obispo, de profunda experiencia religiosa franciscana. Su testimonio en la oración, la predicación y entrega pastoral lo han hecho cercano a los fieles. Su sabiduría es un potencial preciado. Doctor en liturgia del Instituto de San Anselmo en Roma. Amante de la Sagrada Escritura y la tradición, lo hacen exquisito conocedor de la teología de los padres de la Iglesia. Agradable al escucharle, se le recordará siempre por sus largas predicaciones y enseñanzas. Empeñado en favorecer los procesos de iniciación cristiana, ha dado un nuevo impulso al proceso integral de nueva evangelización mediante encuentros generales con las comunidades del provincia, movimientos eclesiales y grupos apostólicos. Ha centralizado su acción pastoral desde el Evangelio, mediante núcleos teológicos y pastorales, tales como la palabra, sacramentos y vida comunitaria, rescatando siempre las pastorales presbiteral, juvenil, familiar y social. Mantiene los encuentros de formación para el clero por edades. En el 2013 crea el Instituto de Teología y Pastoral Juan Pablo II, con el fin de formar laicos, discípulos y misioneros de Jesús. En el 2015 inicia la Misión San José para afrontar temas ambientales, de justicia y de defensa del territorio, en contra del abuso de la minería y en favor de la protección de la vida, el agua, el territorio y el sano desarrollo de los pueblos del sur del Huila. Del 2015 al 2016 solemniza a nivel diocesano la celebración
del gran jubileo extraordinario de la misericordia. Culmina la misión continental, siempre empeñado en las visitas pastorales a todas las parroquias de la diócesis y en contacto con las comunidades. En el 2017 se celebra en la diócesis la beatificación del padre Pedro María Ramírez. Y en el mismo 2017 se reconocerán las virtudes heroicas del siervo de Dios, Monseñor Ismael Perdomo Borrero, hijo de nuestra diócesis, impulsador del Colegio Diocesano Beato Pedro María y de la Normal de Gigante, favoreciendo la llegada a la diócesis de los hermanos de la Salle. Se ha preocupado por favorecer la formación permanente de los sacerdotes, enviándolos a estudiar a la Universidad San Dámaso en Madrid. Incentiva la promoción de los consejos parroquiales de pastoral y de los consejos de asuntos económicos, con el fin de una buena administración de los bienes eclesiásticos y una buena solidez jurídica para la diócesis. Promueve el apoyo moral, espiritual y material de las vocaciones sacerdotales, creando el Plan Padrino, con el fin de fortalecer la compañía espiritual y la colaboración económica al seminario y los futuros pastores de la Iglesia. Desde el 2019 ha ido favoreciendo la preparación de un sínodo diocesano que reavive la experiencia de conversión y encuentro con Cristo. Gratitud a Dios por la obra que hace en su iglesia. Ahora, finalizando un poco lo que es esta relación, yo quiero hacer una alusión también a todas las figuras que han sido también parte de nuestra diócesis. Y recordando todas estas figuras que hacen parte de nuestra diócesis, si somos conscientes, son los fieles los que han hecho parte de esta historia diocesana. Aquí hemos relatado la historia de las grandes figuras, y quedo yo un poquito como Eusebio de Cesarea, o como Jerónimo cuando escribe De Viris Illustribus, o el mismo Isidoro de Sevilla, o como se ha relatado también en la historia las grandes empresas que han realizado los grandes obispos. Pero la historia ha sido especialmente por los fieles. Es extraño, porque cuando se va a la guerra se relata la figura del general, pero nunca se habla del que hace la comida del ejército. Aquí también acontece exactamente lo mismo. Por eso quiero agradecer la historia también que han realizado todas las figuras de los fieles de nuestra diócesis, desde los más simples y sencillos hasta los que han promovido también el estímulo de la evangelización como laicos. Y también el agradecimiento especial al presbiterio. El presbiterio que en figuras institucionales como Monseñor Cadena, como Monseñor Agustín Sierra y otras figuras más grandes que ahora no se me vienen a la cabeza, también han construido esta historia diocesana. También quiero agradecer a los testigos de la memoria histórica relatada, de los cuales también he tomado un poco, que han fallecido y que aún están en vida. Gabino Charris, Joaquín García Borrero, Genaro Díaz Jordán, Gilberto Vargas Mota, Camilo Francisco Salas, Bolívar Sánchez, Francisco Tobar Zambrano, Francisco Antonio Cadena, Rafael Méndez Buendía, Guillermo Morales, Libardo Ramírez Gómez, Jorge Gentil Puentes Rojas y Leonidas Ortiz. Y también a los instrumentos que se nos presentan para nosotros los historiadores, como la revista o el periódico Eco del Vaticano de nuestra diócesis, el periódico Shalom de nuestra diócesis, la memoria histórica que se ha relatado de lo que fue la conferencia episcopal del año 1908 en su fundación al año 2008, el diario del Huila y otros también instrumentos que ahora no escribo. Y también agradecer muy especialmente al buen Dios, agradecer al obispo, al consejo de pastoral que lo acompaña a él, al seminario conciliar, que también ha sido memorable
en la construcción de los futuros pastores y a los medios de comunicación social que nos facilitan, en medio de estas circunstancias, celebrar nuestra historia diocesana en estos 120 años. De esta manera, agradecemos al Padre Juan Carlos Barrios Quiacha, nuestro historiador, por este recordar, este vivir, y para nosotros, las nuevas generaciones de esta diócesis de Garzón, saber la historia de la misma. Vamos a darle ahora la palabra a Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, quien también tiene una información para cada uno de nosotros, como partidarios también de esta diócesis de Garzón. Hermanos, a ver, yo, después de todo este relato, y después del final, precisamente donde se hablaba de la historia de tantos hermanos, no solamente de las figuras de los obispos, yo quiero que miremos sobre todo a ellos. Para mí, hoy he sentido como el gran ausente de estas celebraciones a Monseñor Agustín Sierra, porque de verdad, él, de lo que yo alcancé a conocer, era precisamente toda una institución y un sostén en esta vida de esta iglesia. Falta nos hace, pero el Señor se nos lo llevó, y se nos lo llevó poco tiempo antes de cumplir los 120 años. Que Él desde el cielo interceda por nosotros. Yo hoy no sé si decirlo que como un regalo a la diócesis, como un regalo a la iglesia de Garzón, quiero hoy firmar los decretos de la creación de 2 nuevas parroquias en Pitalito. Son las 2 primeras parroquias que yo creo en la vida de esta diócesis en los 8 años que llevo al frente de ella. 8 años largos, ya camino de los 9 casi. De modo que espero que el Señor nos dé también la alegría de ir celebrando hoy damos el decreto. Las parroquias empezarán a funcionar el día en que podamos hacer la celebración de inauguración y por lo tanto la posesión también de los nuevos párrocos. Creo que es una buena noticia, primero que todo para la diócesis, pero naturalmente para Pitalito, que en su desarrollo acelerado nos está exigiendo de verdad la creación de estas 2 nuevas parroquias. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos dé responder desde la fe a lo que nos está tocando vivir. Fray Fabio Duque Jaramillo, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Garzón, considerando que la salud de las almas, el bien espiritual y la necesidad urgente de una vida evangelizadora hacen necesaria la creación de una nueva parroquia en la Vicaría de San Juan, que corresponde al obispo diocesano erigir las parroquias, tanto territoriales como personales, y constituir de modo estable las comunidades de fieles que bajo su autoridad se encomiendan a un párroco como un pastor propio. Que se dan las condiciones canónicas para erigir una parroquia en dicho territorio, de acuerdo con los establecidos en el decreto conciliar Christus Dominus 32, el motu proprio Ecclesiae Sanctae y el directorio para el ministerio pastoral de los obispos, Apostolorum Successores. A tenor del canon 515, parágrafo 2 del Código de Derecho Canónico, oído el parecer del Consejo Presbiteral en su sesión del pasado 5 de marzo, fue aprobada por unanimidad la creación de dicha parroquia. Decreta
Erígese la parroquia de la Divina Misericordia en la Vicaría de San Juan de Pitalito, que comprende límites. Inicia en la carrera Quinta Este con Avenida San Juan Bosco, esquina de la Bombonera, hasta la calle Segunda Sur. Luego desde la carrera Quinta Este con calle Segunda C Sur hasta la carrera Novena Este. Luego de la carrera Novena Este con calle Segunda C Sur hasta la calle Segunda Este. Luego, desde la calle Novena hasta la calle Segunda Este, hasta encontrarse con la carrera Quinta Este. Luego, desde la carrera Quinta Este con calle Segunda Este hasta la calle Sexta al Oriente. Luego en la carrera Quinta Este, esquina con calle Sexta al Oriente, en línea recta hacia la futura vía 4G. Luego desde la carretera Quinta Este, con avenida San Juan Bosco en línea recta costado izquierdo, hasta la vía 4G. Estos límites en lo que tiene que ver con la zona urbana. Veredas. Quedan perteneciendo a la parroquia de la Divina Misericordia las veredas de El Macal, Santa Rita, El Triunfo, San José de Santa Rita, Charguayaco, Laureles, Divino Niño, Costa Rica, La Honda Porvenir, Paraíso Charguayaco, Barranquilla, La Estrella, Alto Naranjos y Resinas. Nómbrese, artículo segundo, nómbrese al señor presbítero Luis Carlos Jiménez Acosta, identificado con cédula de ciudadanía número 83 043 326, expedida en Pitalito, Huila, párroco de la Divina Misericordia en Pitalito. El presente decreto rige a partir del momento en que tome posesión canónica el párroco designado para llevar la cura pastoral de dicha parroquia. Dado en Garzón, Huila, a 20 de mayo de 2020, celebración de los 120 años de la creación de la diócesis de Garzón. Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón. Jimmy Fabián Navia Zamboní, canciller. Fray Fabio Duque Jaramillo, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Garzón, decreta: eríjase la parroquia de San Juan Pablo II en la Vicaría San Juan de Pitalito, que comprende límites desde el puente sobre el río Guarapas, en la vía circunvalar, costado derecho, de norte a sur, bordeando dicho río hasta la desembocadura en el río Magdalena. Luego, desde el mismo puente del río Guarapas, en la avenida circunvalar, hasta la calle 19 Sur, todo el costado derecho. Luego, desde la calle 19 Sur, en línea recta hasta la avenida Misael Pastrana Borrero, costado derecho hasta encontrarse con la calle 19 Sur en línea recta, siempre por el costado derecho hasta donde muere la calle 19 Sur, hasta encontrarse con la vía hacia Palestina. Comprenden lo que se refiere a la zona urbana, los barrios actuales y futuras urbanizaciones del costado derecho de norte a sur hasta encontrarse con la calle 19 Sur. Veredas, El Maco, Contador, Rincón de Contador, Solarte, Llano Grande, El Recuerdo, Criollo, Versalles, Ingalí, Cabullos, San Francisco, Santinés, Hacienda Laboyos, El Limón, Camberos, Alto Camberos y Cristales. Nómbrase al señor presbítero Diego Armando Pillimué Ramírez, identificado con cédula número 12-283-724, expedida en La Plata, Huila, párroco de la parroquia de San Juan Pablo II en Pitalito. Comuníquese y cúmplese. Dado en Garzón, Huila, 20 de mayo de 2020, celebración de los 120 años de creación de la diócesis de Garzón. Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón. Jimmy Fabián Navia Zamboní, presbítero.
De esta manera damos por terminada esta transmisión, agradeciéndole de manera muy especial a Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, también al Padre Juan Carlos Barrios Quiacha. Queremos agradecer también a todas las personas que hicieron posible que esta transmisión llegue a cada uno de sus hogares, a San TV de Azonet, a Jvisión de TV Sur, a AR Digital, a la página de la Diócesis de Garzón, a la página de Obispo Diócesis de Garzón, al canal 630 San TV de Azonet. A continuación vamos a tener la Eucaristía en acción de gracias a Dios por estos 120 años de evangelización que nos permite. Muchísimas gracias.